Bueno, contame primero lo que es copyright. Bueno, Copyright Abogados es una firma de Bogotá, Colombia, especializada en la protección del derecho de autor en los ámbitos penales, en los ámbitos civiles y acciones administrativas. Nos dedicamos ya hace una cantidad de tiempo no solamente a los temas judiciales, sino también consultoría y un área muy importante, la capacitación y publicaciones de difusión del derecho de autor en nuestro país. Fantástico. Bueno, participaron y son patrocinadores de esta acción, que es un conversatorio dirigido a la Fiscalía Nacional. Contame el objetivo o el intento, o qué se intenta alcanzar con esta iniciativa. Perfecto. En Copyright Abogados, felizmente logramos hacer una alianza con Total Media, que distribuye en Colombia canales importantes de origen mexicano e internacional, para recuperar un espacio de capacitación con funcionarios judiciales, policía judicial y fiscalía en los temas penales relacionados con la propiedad intelectual. Digo recuperamos porque en el pasado se tenía una mesa antipiratería donde involucraban distintos gremios del sector privado interesados en el tema. Lamentablemente no tuvo una continuidad en el tiempo, entonces estamos dándole la bienvenida nuevamente a este esquema de trabajo conjunto con autoridades del sector privado para asumir cada uno la responsabilidad que le compete. En este caso, pues, justamente nos interesa puntualmente el tema de la IPTV, de la televisión sobre Internet, la piratería que tiene por objeto esta modalidad, este acto de comunicación pública de señales y contenidos de programación y que se distribuyen de manera ilícita con inobservancia de los derechos de autor y conexos de los dueños de las señales, de los dueños de los contenidos. Entonces es un tema técnico, pero que tenemos que trabajar con las autoridades para una mutua comprensión, estructurar una estrategia de lucha contra esa modalidad de piratería con las herramientas jurídicas que nos permite la ley colombiana y una labor muy importante de concientización. Por eso están aquí también las industrias a nivel latinoamericano. Nos acompañan importantes colegas de México, de Argentina, de Brasil, para ayudarnos a generar conciencia sobre la trascendencia de luchar contra esa modalidad de piratería que cada vez es más internacional. Entonces, para eso estamos. Correcto. ¿Y qué respaldo hay o qué seguimiento hay de parte, por un lado, de los actores que son los más interesados, digamos, en la parte comercial, serían los programadores, los productores de contenido, de parte de los reguladores, a través de su regulación y, bueno, por último, la parte judicial, ¿no? Sí, en estos momentos justamente tenemos hablando un comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y nos está hablando de las distintas entidades involucradas en la materia, Ministerio de TICS, de Tecnologías de Información y Comunicación, Agencia Nacional del Espectro, Comisión de Regulación de Comunicaciones y Superintendencia de Industria y Comercio. Y cada una asume un tema regulatorio de control a los operadores de televisión y a quienes ocupen en ciertos casos ilícitamente servicios de telecomunicaciones o el espectro electromagnético. Pero en este caso, digamos, la labor es completa si involucramos a los organismos de investigación judicial. Es decir, son ellos los que tienen la responsabilidad directa de conocer y adelantar y liderar los casos judiciales, penales o inclusive civiles por la infracción de estos derechos. Entonces necesitamos crear un ecosistema de entidades comprometidas con la tarea, aportando cada uno a lo suyo y parte fundamental en armonía con el sector privado, aportando su conocimiento, la gestión de los procesos, no solamente de la denuncia y abandonar el caso, sino acompañar toda la dinámica de la investigación hasta llegar a sentencias. Aquí la apuesta no es solamente bajar sitios de internet o cerrar sitios de internet ilegales, sino lograr sentencias judiciales, condenas, ojalá penales, que sienten precedente fuerte para que quede claro en la calle que este es un delito con víctimas, que este es un delito que impacta a los creadores de los contenidos, a los canales, a una industria que le quita impuestos al Estado y por el cual todos tenemos que trabajar en su lucha. Esa es la idea. Justamente, a ver, el tema de la ley o el alcance, el seguimiento de la persecución de la piratería. Está claro que el que toma, el pirata, el que toma el contenido y lo distribuye está fuera de toda discusión. ¿Qué pasa con el usuario? ¿Cuál es el concepto del usuario? ¿Pasa a ser pirata? ¿Es una víctima del pirata? ¿Qué es lo que...? Esa es una gran pregunta y bueno, lo primero que habrá que decir es que lamentablemente venimos con una herencia de un tratamiento del tema penal en donde se sanciona a quien fabrica y distribuye, vende u ofrece en venta la piratería, pero nunca se sanciona a quien la consume. Y una forma de ver las cosas es que el que produce esa industria pirata es el que la consume.
Entonces, no ha sido el enfoque de la política criminal enfocarse en el consumidor. Hemos tenido una conferencia en donde un abogado muy inteligentemente nos habla de una hipótesis de tipo penal en donde tal vez se podría interpretar que el usuario, quien recibe televisión ilegal montada sobre protocolo de Internet, está incurriendo en una conducta punible en Colombia. Interesante, pero eso habrá que irlo a pelear a los tribunales. Con el usuario nos queda acudir también a la concientización. Digamos, el usuario es el que toma la decisión si consume el producto pirata o consume legal y le da trabajo a toda esta industria. Si todos consumiéramos piratas se nos acaban las industrias locales en nuestros países, las que pagan impuestos, las que generan trabajo legal. Entonces es un poder que tiene cada consumidor en su mano, comprar pirata, comprar legal, a quién le va a dar trabajo. Entonces una labor muy importante que hacer en materia de concientización, y esto se logrará en un ecosistema en que todos participamos y todos apoyamos. Esa es la apuesta. Bueno, ahora sí la última, y ligado al tema de la concientización. Me parece que es algo muy particular. A ver, estamos hablando de concientización sobre contenidos de telecomunicaciones o contenidos audiovisuales, en este caso muy puntual. Pero la piratería no es solamente un fenómeno de esta industria. Está en distintos tipos de industria, ropa, repuestos para autos, de todos lugares hay software. Y sin embargo eso hasta se ha naturalizado en algunos casos. ¿Cómo hacemos o cómo se lleva adelante esa campaña de concientización para lograr que se entienda lo que es realmente piratería? Sí. Teniendo en cuenta un marco ya más general, no específicamente de telecomunicación. El consumidor es quien tiene el poder de decidir a quién le va a dar trabajo, si a la cadena de valor de la industria legal, del derecho de autor, de la protección de los contenidos y los canales de difusión, o a esta industria pirata. Y esta industria pirata muchas veces va asociada a otras formas delictivas. Aquí en Colombia, sí, cuando hemos hecho operativos antipiratería, se han llevado sorpresas desagradables en que quien tiene una bodega para fabricar CDs piratas además produce pornografía infantil. Y no ha sido uno, sino varios. Entonces, o que esa actividad pirata además está ligado con blanqueo de capitales, producto de actividades ilícitas. Entonces, es un poder muy grande el que tiene cada consumidor. Decidir a quién le va a dar trabajo, a la industria legal o a la industria pirata. Mira, todos somos parte de una sociedad que necesita este tipo de industrias. Todos tenemos ese poder de darle viabilidad en nuestros países a esa industria legal. No es fácil decirlo en Latinoamérica porque además el precio de los productos culturales legítimos puede ser alto para una gran parte de la población de menores ingresos, de menores recursos. Pero aún así estamos en la situación de darle viabilidad a este tipo de empresas en nuestro país, porque yo le digo siempre cuando dicto conferencias en el tema piratería, algún día su hijo cuando escoja profesión le querrá decir que es artista, le querrá decir que trabaja en la producción musical, le querrá decir que escribe un libro, quiere ser editor. Entonces, eso tiene que ser buena noticia en nuestros países. Que alguien quiera desarrollar un talento y quiera trabajar y quiera vivir de ese talento, es posible si esas industrias existen en cada uno de nuestros países. Si no lo existieran, sería un absurdo. Tendríamos que dedicarnos a consumir cultura extranjera, tenemos que dedicarnos a consumir la música, los libros, el audiovisual que nos viene de otras partes, y no tendríamos vida para la industria cultural, seríamos un desierto cultural. Entonces, una vez más, volvemos a que la decisión está en manos de cada consumidor. Es un poder muy grande, como cuando elegimos tirar el papel usado al piso o a la caneca, tenemos un poder como personas individualmente y como sociedad de cambiar el mundo y el mundo que les espera a nuestros hijos. Entonces, es esa dimensión del usuario final, del consumidor, en donde está el verdadero poder y sobre el cual es fundamental trabajar. Bueno, claramente, entonces, para concluir, acaso coincidís o no, pero tiene que haber un espíritu colaborativo dentro de la industria de los distintos actores, concientizar al usuario de que tiene el poder para combatir esto y que los reguladores ayuden, colaboren. Ciertamente un círculo virtuoso, cada quien puede hacer su parte y en conjugar esos aportes de lo que le corresponde a cada uno podemos tener una sociedad en que se respeta el trabajo del que crea, las industrias que le apuestan al talento local son viables y todos estaremos beneficiados de ese avance colectivo. Es una construcción colectiva,
tenemos el poder de decir en qué sociedad vamos a vivir y en qué sociedad van a vivir nuestros hijos. Entonces la labor educativa es fundamental. Pero también aquí adentro en el salón tenemos a las autoridades judiciales, los que castigan la infracción. Entonces es una política que en esta mano te invito al público a concientizarse para comprar legal, pero en esta otra mano tengo un puño cerrado porque el delito hay que castigarlo y nos enfrentamos a organizaciones delincuenciales al peor nivel. Entonces, esa combinación de estrategias es fundamental y tras de esa apuesta pues estamos todos los que trabajamos por el derecho de autor, desde lo público, desde lo privado, desde las industrias, los creadores, esto es la causa. Juan Carlos.